La sangre. Capítulo 8. A las 5 de la tarde, un ayudante del alcaide le trae la cena. En el mismo cestillo del desayuno, una poción de cacao, un mollete con mantequilla y un piñonate de coco. También le han enviado 2 libros y un atillo. A tragos gordos, intercalados con bocados de pan, Antonio sorbe el chocolate de agua. Luego, mientras paladea el dulce, hojea los libros a la rústica, París, de Zola y Cosmopolis, de Bourget. Tras la cubierta amarilla, lee manuscrito Arturo Aybar. Este es envío de su amigo Arturo Aybar, que ha regresado de París. ¡Qué punto! Apóstol, luchador, intransigente, se transó con Lilis y helo ahí, cónsul en París. ¿Cuántas veces, calentada por sus declamaciones ciceronianas, movidas por sus insinuaciones, la pluma de Antonio atacó al tirano y fue encarcelado? En cambio, el predicador se metió diablo y ahora le envía estos 2 libros para que ellos le muestren en su celda los placeres que serían el precio de su conciencia, la tentación. Si él quisiera, apagaría la sed de una sola vez, y desata el lío envuelto en un ejemplar del listín diario, calzoncillos y camisilla. De la ropa blanca y lustrosa se desprenden olores de carbón y cera, y a través de los muros mira él a su mujercita inclinada sobre la tabla, que pasa con brío y paciencia la plancha, heroína silenciosa. Y acogiéndose al mecedor, Antonio revive sus amores, tragedia sin sangre ni muerte, pero cuán dolorosa. ¿Cómo la conoció? Púber la veía mañana y tarde en compañía de una hermanita en dirección del colegio El Dominicano. Desde la esquina en donde él y otros hacían plantón para ver entrar y salir a las muchachas sin que jamás atrajera su atención aquella chiquilla flacucha y sin gracia, luego la retiraron de la escuela. La fimbria de la falda tocó el calzado y dejó de encontrarla hasta un día de San Andrés. Desde mediados de noviembre, la chiquillería, proveyéndose de tunas en los batiportes, anuncia el famoso día del Santo Crucificado, rayando de rojo las paredes de las casas y las ropas de los compañeros y de las negritas sirvientas que transitan por las calles. La víspera se inicia el juego. En la mañana comienza la faena de preparar las municiones, lavando los cascarrones de huevos que han sido cuidadosamente almacenados durante el año y que en varias casas constituye industria. Sobre el brasero, en cazuela vidriada, se funde unas libras de cera y en torno de la tina de agua de tuna perfumada con agua de Florida, se reúnen 2 o 3 mujeres y mientras una llena los cascarones, la otra corta parches de trapo redondos que la tercera impregna de cera caliente y con ellos tapa los agujeros. Entretanto, un muchacho coloca aquellos proyectiles en cajones, canastos y barriles. Al mediodía empieza el trajín de chiquillos que, con el macuto al hombro, vienen a comprar su par de docenas, con los cuales molestarán a las señoritas ventaneras amagando hasta hallarlas descuidadas. El cascarón revienta en la reja, salpicándola, o en la pared chorreándola, o entra traidor y sobre el corpiño de la hermosa pintaflor purpúrea, arrancándole un grito de susto. La ventana se cierra con estrépito. Al atardecer, algunos jóvenes entusiastas impacientes recorren las calles a pie o en coche, lanzando proyectiles a diestro y siniestro. En la noche, la gente se recluye en las casas calefateando las rendijas y se mantiene a oscuras los salones. El día 30, desde el amanecer, los combatientes están listos. En las casas donde se juega, los criados acarrean agua de pozos y aljibes, colmando bateas, baños, toneletes y latas que, transportados a balcones y azoteas, constituyen el material de guerra de la tropa femenina. En estas casas se congregan las muchachas, los adversarios vestidos de dril blanco o de colores desteñidos, en grupos pedestres o a caballos, o en coches o en carretas, cargan los cacarrones en barriles, canastas y macutos.
Algunos de estos grupos lleva una charanga que con sus sones alegra la algarada. La mañana es propicia a los fugadores furtivos, quienes protegiéndose de los balcones con los paraguas, se escurren con mucho tiento junto a las paredes, y cuando descubren una cabeza medrosa en acecho del lechero o del panadero, disparan al cascarrón que ocultan en el bolsillo y se escapan. En tanto, detrás de la reja rompe un ¡ay! A las 10. Ahí están las luchadoras en balcones y azoteas, cubiertas las miedosas con mascarillas de alambre. Desde el arroyo los hombres sin cesar arrojan cascarrones, a tiempo que de arriba cae sobre ellos una lluvia roja, azul, amarilla. La faena excita a ambos bandos. Se grita, los cascarrones vuelan agresivos. Los más pudientes los ofrecen a las muchachas y los proyectiles blancos y frágiles se entrecruzan innúmeros. De raro en raro se oye un grito y del balcón o de la calle se retira un combatiente con la mano en el ojo averiado. A veces el accidente es ligero, mas suele ser grave o por lo menos exige fomentos constantes y reposo. Cuando la lidia, entiéndase, la lucha inflama, los de la calle asaltan la casa. Las muchachas les esperan a pie firme y se mojan cuerpo a cuerpo, se empapan, se sumergen en los baños o se empelucan con polvos de color. Hay quien haya dejado un diente o medio carrillo en el canto nabatea. Después de tales encuentros, fuerza es cambiar las ropas ensopadas. Un armisticio para almorzar, que el combate se reanudará en la tarde con más bríos. A las 5, algunos, no por más galantes, sustituyen los cascarones con flores y confites. En la noche, estos visitan las casas, rociando a las muchachas con polvos y esencias finas, y aquellos, armados de una jeringa, introducen por las rendijas o por el ojo de la cerradura chorro que hace estallar las lámparas o echan pelucas a los transeúntes. Sonadas las 10, muertos de cansancio, después de una confortante fricción de Beirún, cada cual rememora en casa, delante de un pocillo de chocolate, los lances de semejantes horas de locura que dejan párpados hinchados, brazos molidos, manchas multicolores en las paredes y en el arroyo briznas de cáscaras de huevos, amén de uno que otro herido de puñal o revólver, pues no todos reciben de buen grado y más si no juegan, una libra de harina o de almagre en la cabeza. Tal era el inculto y deleitoso San Andrés, carnaval barato con que nuestros abuelos de la colonia se desquitaban por adelantado de las penas del Adviento y que el progreso ha desterrado de las costumbres dominicanas, importando en cambio los bailes blancos. En un asalto, Antonio se encontró de improviso frente a frente con aquella chica, magra y nada bonita. Furiosamente se bombardearon con higueras de agua, cerca, tan cerca, que sentía el calor de sus alientos. Se detuvieron, turbados, flácidos los músculos, ella apretados los dientes, le miraba altanera, retándole. El traje ceñíale las carnes, mostrando los pechos erectos y la cadera firme. Un golpe de agua en pleno rostro ahogó la mirada lasciva, y el galán respondió arrojando el capullo de rosa que le adornaba la solapa. El domingo siguiente la vio pasar grave y serena, al salir de la misa en el atrio de la catedral y así los otros domingos, hasta que por Pascua de Navidad la encontró en una jaranita en casa amiga y bailaron una danza. No era una buena bailadora, pero ya le parecía simpática, graciosa, algo de ella entraba en él. La noche de San Silvestre, la casualidad los reunió en tertulia para esperar el cañonazo en la cena tradicional. Pastelitos, lerenes, maní largos y congo, y con las expansiones del Año Nuevo, entre los abrazos efusivos de los amigos, se insinuaron bromas denunciadoras de una afinidad electiva, ya sospechada por los demás. Y Antonio comenzó a pasear la calle, a pararse en la esquina. El día de Reyes organizaron entre varios un bailecito a escote, pidiendo la sala a una familia respetable. Y ella le concedió el primer vals y una danza. Después las fiestas finaron y con ellas las ocasiones de hablarse. Continuó haciendo el oso, de plantón en la esquina y esperándola a la salida de la misa dominical para llevarle la silla hasta la casa vecina del templo, que las presta.
o en donde las guardan las que habitan lejos. Comenzaba a sentir impaciencia. El carnaval parecíale demasiado distante y recurrió a las cartitas. Hubo de comprar la criada para que las llevase. La primera y la segunda le fueron devueltas sin abrir, pero la tercera presentaba señales de lecturas, y las restantes fueron bien acogidas. Ya tenía esperanzas. A veces un chubasco importuno interrumpía el plantón, obligándole a guarecerse a escape en una de las casas o debajo de un balcón, entre risas y burlas de las vecinas fisgonas. Las malas crianzas del hermanito de la muchacha, a quien había de regalar motas para dulces, y las puertas de la casa cerrada violentamente por la madre, decían a las claras que sus propósitos eran conocidos. Buscó un confidente entre las amigas de ella. Esta afirmóle: le eres simpático, pero chico, tienes que darle pruebas, y además no le caes bien a la mamá. Alimentada la llama por miradas furtivas y sonrisas, discurrieron los días, hasta el carnaval, cuyas 3 noches aprovechó, cambiando de disfraces para no ser descubierto por la vieja perspicaz. En el bullicio de las máscaras le susurró algunas palabras al oído, nerviosas, anhelantes, y sintió fuego en las manos de ella cuando estrechaban la suya. Pero eso no era mucho, necesitaba oírla decir que le amaba. Al fin, el 27 de febrero en la noche, el Parque de Colón, rebosante de multitud que choca y se confunde, les fue favorable. Ella paseaba con su hermana y un grupo de amigas, pastoreadas por el papá, quien, arrellanado en un banco, divertíase con los fuegos artificiales. Se acercó y mientras volteaban al compás de la charanga, él, expresivo y sincero, le habló de su amor, de sus esperanzas, de sus proyectos, y la chica, muy queda, dijo sí. Ante su alborozo le recomendó cautela, mucha prudencia, porque en su casa se oponían, y prometió escribirle. Ella misma tiraría la carta por el balcón en el momento de cerrarlo al día siguiente. A las 10, la charanga partió tocando marcial pasodoble. La muchedumbre se derramó por las calles adyacentes y Antonio, contemplando la fina silueta que se desvanecía, sintióse feliz. Aquella noche Lilis le pareció menos perverso, pues el amor existía en sus dominios. A la siguiente, la cartita cayó revoloteando. Antonio espió ansioso todas las puertas y cuando las de la escuadra estuvieron cerradas, las recogió, leyendo a la luz de un farol. Cuántas cosas dulces contenía aquel pliego escrito con letra menudita y buena ortografía, y cuyas frases, aún las más amorosas, revelaban una mujercita orgullosa y leal. El correo se estableció valiéndose de la criada o por el balcón, y alguna vez por medio de la hermanita complaciente. Pero conversar, cuán difícil. Un minuto, si acaso los domingos, había que esperar la Semana Santa y qué larga y mortífera aquella Cuaresma. Entretanto, había que contentarse con hablar por letras de mano, suerte de telégrafo que manipulaban con extraordinaria rapidez, desesperante para los curiosos. La Semana Mayor era un acontecimiento público en Santo Domingo de Guzmán. 15 días antes del Domingo de Ramos, principiaba el ajetreo de las costureras y el movimiento de las tiendas. El espectáculo de la Pasión de Nuestro Señor exigía vestidos y sombreros bonitos y de moda. Hasta el precioso momento en que las caracas sonaban, se oía el ruido de las máquinas de coser, porque eso sí, tan pronto como encerraran el jueves en la catedral, ni circulaban vehículos ni bestias, ni se barría con escobas, ni se daba un martillazo. Un silencio de dolor envolvía las cosas. Maguer las gentes rieran y los amantes aprovecharan para sus citas las ceremonias litúrgicas y las procesiones. El primer número del programa correspondía al Sermón de la Magdalena, el jueves del concilio. Desde el púlpito de la catedral, la elocuencia del padre Meriño cerníase sobre las cabezas de los feligreses que invadían las 3 naves. Alto, hermoso, nieve en la testa altiva, envuelto en la púrpura episcopal, el orador con frase sobria y perspicua convencía, conmovía, subyugaba, discurriendo en torno de la vida de aquella pecadora redimida por el amor que inspiró las sublimes palabras de la cena en casa de Simón. El viernes de Dolores, misa solemne y horas cantadas durante el día y en la noche, rosario y sermón en la iglesia mayor. El sábado,
El paso de Jesús en el huerto salía del convento de dominicos para recorrer las calles de Universidad, Comercio, Plateros, Mercedes, Nuevas de las Mercedes y Universidad hasta la propia iglesia, itinerario común a todas las procesiones siguientes. El domingo, en el interior de la metropolitana y en cada iglesia, celebrábase la fiesta de los Ramos, en conmemoración de la entrada de Jesús sobre la mansa borrica a Jerusalén, repartiéndose a los fieles palmas bendecidas propicias contra las tentaciones y los rayos. A los privilegiados se les obsequiaba con pencas de hojas entretejidas y adornadas con cintas, las cuales, colocadas en las ventanas, prevalecerían contra las obras del demonio. En la noche, Jesús cautivo salía de la iglesia de la Merced. El lunes, de la catedral, Jesús en la columna que en los tiempos coloniales cargaba la cofradía de los sanjuaneros, presidida por el meso Polanco. El martes, Jesús en la peña, Ecce Homo, o la humildad y paciencia de Santa Bárbara. El miércoles era el día de la iglesia del Carmen, misas desde la madrugada hasta las 12 del día y la mayor a las 10 horas cantadas después. A las 4 de la tarde, sermón encomendado siempre a un reputado predicador. Sonada a las 5, procesión de Jesús Nazareno, la imagen más venerada y prestigiosa de todas, la mejor como talla, de humano parecido. Se cuenta que el imaginero oró varios días para que Dios le inspirase. Llevarlo en hombros es señalado honor que se atribuyen y debaten los de la hermandad. A la ceremonia concurren el gobernador de la provincia y un batallón de infantería con banderas, pues las ordenanzas reconocen al nazareno el grado de coronel. El jueves, consagración de los óleos en la catedral y procesión dentro de la iglesia para encerrar al Santísimo Sacramento. El presidente de la República, embrazado de guión de plata, marcha con ritmo de cuadrilla delante del palio episcopal, y a las campanas ladinas suceden las roncas carracas. En la tarde, lavatorio en la catedral y en Regina Angelorum. En la noche, adoración del Santísimo en todas las iglesias, Cristo yacente, con un cepillo al lado para recibir las limosnas de quienes prosternados besan sus llagas. Calles y templos tienen aspecto de jubileo. Después de las 10 de la noche, de la capilla de San Andrés, la procesión del Sexto Dolor, la Virgen con el Hijo en brazos. El viernes, el paso de la cruz en la catedral, el presidente con la llave del sagrario al cuello, hace 3 genuflexiones, deposita un ósculo en el cristiano pie y una morocota en el cepillo. Le siguen uno tras otro los altos dignatarios, mientras el prelado y los canónigos cantan. Popule meus agios ateus, popule meus quid fecit tivit, aut quod contestabite, responde mihi quia induxi te de terra Egypti parasti crescens salvitori tuo, agios ateus impreca un coro. Santos Deus, responde el otro, y la anfitona continúa por sobre las cabezas abatidas. Agios y chiros, santos fortis, agios atanatos, eleison y más, santos immortalis miseratis nobis. Jueves y viernes son los días de exhibir el lujo. Al primero corresponden los trajes azules, rojos, gualdos, blancos, encintados. Al otro los tonos serios, lila, gris o negro. Por la tarde, en la iglesia de la Merced, el sermón de las 7 palabras y el descendimiento de la cruz, seguido de la procesión del Santo Entierro, en cuyo cortejo forman el arzobispo y el clero diocesano, el gobernador de la provincia, un batallón con la bandera enlutada y armas a la funerala, el pesado sarcófago de cristal rodeado de macetas de flores de seda, lo cargan los isleños de San Carlos y le preceden minoristas, portadores del gallo, la corona de espinas, la lanza, los clavos, la esponja, las escaleras y el paño de la Verónica. Y luego de sepultado en una capilla de la iglesia mayor, la concurrencia juvenil luce sus galas en el Parque de Colón. En la noche, tinieblas en Regina y pasadas las 10, sale de Santa Bárbara la procesión de la Soledad, la Madre Dolorosa, que peregrina en busca del Hijo. El sábado en la mañana, misa en la catedral. El clero de bruces sobre las gradas del presbiterio entona las letanías. Luego bendice el agua y el fuego y a las 10 a la voz del oficiante, Gloria in excelsus Deus. El velo negro que cubre al altar se rasga y aparece la resurrección. Las campanas propagan la buena nueva.
En las calles estallan cohetes y triquitraques y se ajusticia a Judas, muñeco de trapo que cuelgan de una soga tendida de casa a casa y contra él cual se disparan piedras y tiros hasta que derribado la chiquillería lo arrastra y quema. Como por ensalmo se reanuda el tráfago de coches y carretas, los caballos de los lecheros relinchan y dan su nota grave los burros portadores del pan y del carbón. El comercio abre sus puertas. En la noche se baila, Cristo ha resucitado, Hosanna, el domingo a las 4 de la madrugada, misa en la catedral, procesión del Santísimo en torno de la iglesia y enseguida la imagen de la resurrección. Jesús con un estandarte rojo es conducido a la Merced acompañado de San Juan, la Virgen, María Magdalena y las 2 mariquitas, y la Semana Santa fue. En tales días la ciudad se anima, los vecinos se echan a la calle en pandillas con los críos de la mano o en hombros para ver pasar las procesiones, formadas de esta guisa, la cruz alta y los cirios, filas de uno en fondo, de fila de niños, adolescentes y hombres de estocados a un lado y otro de las aceras, cada cual con su vela encendida y protegida por guardabrisas de papel, el paso del día cargado por los de la hermandad, detrás un coro y orquesta de cuerda. Le sigue San Juan Evangelista, de roja capa y pluma en ristre, la Magdalena con pobre túnica violeta, llevados casi en vilo por la gente joven, y en último término la Virgen, transida por la espada de los dolores, 3 sacerdotes con capa pluvial y el beaterio que runrunea el rosario, cerrando el desfile. Una compañía de infantería que marcha a paso lento y levanta nubes de polvo. Las filas se clarean o se nutren según se detenga el santo ante la puerta de un devoto que ha pagado un motete. No faltan las pelasgas cuando el que va adelante sorprende al de atrás goteándole la americana de Casimir con la vela, o cuando ha recibido en la cabeza un golpe de cocomacaco, pelota de cera endurecida y con perdigones que, sujeta por una cuerda elástica al puño de la camisa, se alarga y encoge rápidamente, escondiéndose en la manga. O bien, cuando quedan prendidas 2 beatas por los mantones de lana o flecos, con uñas de malla encontradas. Durante las ceremonias en los templos, los jóvenes en pie en las naves o agrupados en las puertas se entretienen charlando, mirando y haciendo señas a las muchachas, y montan la guardia en el atrio para chicolearlas a la salida. La romería de los jueves o a los monumentos con su entrevero de gente favorece las travesuras. Hay zagalejo que esgrime tijeras para cortar las trenzas o que riega cerillas en el piso para que en ardiendo se asusten las mujeres, quienes se recogen las faldas chillando. Algunos diabólicos confabúlanse para robar los cepillos, lo cual efectúa el designado untándose de sebo la suela del zapato, y al acercarse para besar al Cristo, empujado por el cómplice, introduce el pie y lo apoya con fuerza para que las monedas se adhieran. El tal sale de estampilla a la pata coja, simulando perseguir al otro. En las esquinas, la multitud se agolpa para ver pasar las santas imágenes y las manos salvas aprovechan.